¿Qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca del cuarto capítulo del libro El problema del dolor de C.S. Lewis, que se llama o se titula La maldad humana. Los antecedentes, ¿de dónde venimos? Venimos del capítulo 3, donde Lewis se propuso probar que la bondad total o absoluta podía causar dolor en el objeto de su amor, que el amor podía causar dolor siempre y cuando en el supuesto de que el objeto amado requiriera transformación. Ahora bien, el objeto amado de Dios son los hombres, es decir, la raza humana. Pero ¿por qué tanta necesidad de transformación? ¿Por qué necesitamos, por qué la raza humana o por qué el hombre necesita tanta transformación? El problema es un cambio de paradigma. Luis en este capítulo se propone explicar que la humanidad en tiempos antiguos se sentía culpable y merecedora de la ira divina. Por lo tanto, cuando se iba a predicar el Evangelio en la antigüedad era bastante sencillo empezar con el remedio. Pero ahora, en nuestra situación, hay que dar una muy mala noticia antes de poder predicar la buena nueva. Y es que los hombres son totalmente malos o tienen un grado de maldad que los hace supremamente odiosos ante Dios. Y Luis explica el porqué de de esta desequilibración, de este desequilibrio entre lo que las, las poblaciones antiguas pensaban y lo que piensan ahora el hombre moderno. Y es que ha habido desarrollos éticos a lo largo de la historia muy desequilibrados y más que todo en el último tiempo. A la benevolencia se le ha contrapuesto la crueldad, pero no es lo mismo contraponer la crueldad a la benevolencia que lo malo a lo bueno. Lo malo no es solamente lo cruel y lo bueno no es solamente la misericordia. También el psicoanálisis viene a ser uno de los que traen a colación a ese problema, porque con su teoría de las represiones e inhibiciones ha hecho particularmente nociva en el hombre moderno la idea de sentir culpa. Es como si sentir culpa fuera algo de lo que uno debería avergonzarse. Entonces, incluso la vergüenza misma es execrada por parte de eh, de estas invitaciones psicológicas o psicoanalíticas, psicoterapéuticas que nos ayudan a aceptar nuestra maldad interna como si no fuera un problema. Y la eliminación también del mal mediante la eliminación de la tentación. Luis dice, es una locura tratar de eliminar la hipocresía, eliminando, eh, eliminando la tentación que nos hace ser hipócritas. Es decir, en lugar de atacar el centro o la raíz de la maldad, Luis dice que el hombre moderno se ha propuesto eliminar la tentación y con la eliminación de la tentación, pues así desaparece mágicamente el mal. Es como que, bueno, eh, tú sientes que eres intemperante, que eres un poco incontenido en el aspecto de la lujuria. No importa, en realidad eso es totalmente normal. Y lo que hay que hacer es no sentir culpa y así eliminas la maldad de la intemperancia, de ser incontenido y por lo tanto a veces poder sobrepasarte en el aspecto sexual. Es prácticamente el degenerado mensaje que se está dando de fondo en la actualidad a múltiples problemas que enfrenta nuestra sociedad hoy en día. El remedio. Ahora Luis propone el remedio. Él dice, hay que recuperar el antiguo sentido de pecado para que la conciencia preliminar de este mal, de que el hombre está corrompido, pueda hacer mella en el cerebro, hacer mella en el corazón y preparar, abonar el terreno para que la semilla del Evangelio pueda ser regada por la palabra de Dios y los corazones puedan escuchar el mensaje como una salvación que en realidad necesitan. Porque este hombre moderno que está imbuido de todos estos mensajes que son
súper positivos en cuanto a su propia personalidad, muchas veces degenerada, muchas veces con falta de castidad, con falta de pureza, con falta de valentía, de valor, de disciplina, de justicia. Entonces es prácticamente apañada para que todos nos sintamos agradables juntos, sobreprotegidos juntos, y de esta forma no poner de nuestra parte para hacer de nuestra propia personalidad y por lo tanto de la polis un mejor lugar. Entonces, él le da 8 consideraciones auxiliares adicionales para poder salir del país de los tontos que todavía tienen esta fantasía de que el hombre es absolutamente bueno o es perfectamente bueno y que no necesita por lo tanto ninguna redención de parte de Dios y que no merece la ira divina de Dios o de ningún Dios en particular. Entonces lo primero es que él recomienda es reconocer el autoengaño de la superficialidad. El lenguaje, dice Luis, es incapaz de poner en expresión completa toda la declaración que nosotros pudiéramos hacer de lo peor que tenemos dentro. Es decir, el lenguaje se queda corto para poder expresar cuán malos somos interiormente. Y esto lo demuestra a través de ayudarnos a pensar y llevarnos a reflexionar sobre aquellos momentos en que nosotros hemos intentado hacer confesiones acerca de lo peor que tenemos dentro. Y cómo incluso hasta el tono cuando vamos a confesar lo más ruin y lo más horrible que hemos hecho o que hemos pensado, aún el tono de nuestra confesión, si en algún momento nos hemos merecido la valentía de confesarlo, que por lo demás es totalmente inhabitual en estos tiempos, el tono de la confesión todavía es hipócrita, dice él. Todavía es falso, es en la fantasiosa calidez interior, todavía sentimos que eso no era la nota discordante que ahora pareciera ser cuando lo ponemos en palabras, en nuestra fantasiosa calidez interior de nuestros pensamientos. Cuando miramos hacia atrás, antes de ponerlo en palabras, todavía pareciera como si no se diferenciara mucho de nuestra propia personalidad, aquello vil y despreciable que hicimos o pensamos. Lo segundo es que utilizamos la culpa colectiva como una especie de aliciente o de edulcorante que nos ayuda a eludir la realidad. Todos sabemos que la sociedad va de mal en peor en cierto sentido, o tenemos esa sensación. Obviamente hay épocas en que ha sido peor y otras donde mejora, pero nos sentimos parte de un problema colectivo y eso nos ayuda a invisibilizar la individualidad de nuestra corrupción. Y es un problema que hay que atacar. El tiempo no borra el pecado. También nosotros tenemos, en tercer lugar, tenemos la ilusión de que el tiempo borra el pecado, como si las crueldades y las falsedades de nuestra infancia se borraran con el pasar de los días. Y en realidad Luis viene a decir que no. La crueldad y las falsedades que hicimos cuando éramos niños, esos maltratos animales, por ejemplo, arrancarle las patas a un bachaco o las alas a una mosca para divertirnos, ese tipo de crueldades Dios también las tiene, por así decirlo, contadas. Y no podemos exculparnos de eso simplemente diciendo que éramos ignorantes, porque se sabe, y es un principio universal del derecho, creo, que el desconocimiento de la ley no te exime de su incumplimiento, de su cumplimiento, no te exime de tu culpa en el caso de que lo incumplas. Lo único que borra el pecado es la sangre de Cristo y el arrepentimiento. En cuarto lugar, bueno, antes de ir al cuarto lugar, Luis da el ejemplo de lo que éramos cuando fuimos niños, también de un subalterno que se revela a las órdenes de su supervisor en la guerra y finalmente hasta del mismo apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro se rebeló contra su maestro y en la eternidad multidimensional de Dios puede ser que cada uno de esos momentos que en nuestra historia han marcado pauta, sea para bien o para mal, estén eternamente cristalizados. Y Dios esté viendo en todo momento, en su eterno presente, ese momento en el que fuimos crueles
en nuestro pasado, en nuestra infancia. Y, por lo tanto, eso debe acuciar nuestra conciencia. Lo único que borra el pecado histórico en ese eterno presente de Dios, no que lo borra, sino que lo reviste de perdón, es la sangre de Cristo. Él dice, deberíamos ser humildes y reconocer que fuimos perdonados y darle gracias a Dios. Nuevamente, reconocer o va a reconocer que fue perdonado el que cree, porque el que no cree no le hace falta este perdón o cree que no le hace falta. Pero nuevamente lo que se intenta acá es establecer la necesidad de que ese perdón exista y de que el ser humano merece la ira de Dios. En cuarto lugar, hay una falacia ad populum que ya se trató en el punto 2, en estas consideraciones auxiliares para salir del país de los tontos que creen que no merecen, que son buenos, que son lo mejor que existe, que la mejor religión es ser un buen ser humano. Bueno, la falacia ad populum que creemos que nos exonera de cumplir nuestro deber. Como nosotros, él dice, imagínense que el planeta Tierra está en un recodo muy ínfimo del universo y en ese recodo los seres que habitan el planeta son particularmente depravados. Y las excepciones a la regla, el mínimo de virtud se considera como una excepción heroica y la crueldad imperante como la regla general que todos debieran seguir. Entonces, nuestras sociedades actualmente no es que son excesivamente crueles, bueno, hay lugares en los que sí, pero nosotros de a pie, digamos que no tenemos un arma y no empuñamos como el ejército la voluntad de los presidentes que hacen la guerra todos los días, creemos que somos demasiado buenos porque somos benevolentes y no le hacemos daño a nadie. Muy bien, él dice ahora en el punto 5, sin virtud, la virtud es una sola, la bondad, sin la bondad, que es distinta de la benevolencia, somos una bomba de tiempo. Es decir, si tú no le has hecho daño a tu prójimo y eres intemperante, no tienes autodominio, no tienes autocontrol, no tienes disciplina, no tienes valor, eres cobarde, te falta cariño, te falta afecto natural, te falta justicia. Si tú no le has hecho más daño a tu prójimo todavía es porque tu propia comodidad, tu propia autocomplacencia no ha entrado en peligro por la debilidad de tu prójimo. No ha entrado en peligro por la actividad o por la vida de tu prójimo. Si todavía no le has hecho daño, es por eso. Es porque la necesidad de tu prójimo no ha entrado en conflicto con tu propio autocontrol y autocuidado, con tu propio egoísmo. Pero cuando entre en conflicto, esa bomba de tiempo va a estallar y, y tu verdadera personalidad se va a dejar ver. En séptimo lugar, hay un error teológico de algunas escuelas de pensamiento recientes sobre que reaccionan a esa moralidad excesiva con la que se ha visto la doctrina de Dios. Y ellos tienen razón en mencionar que Dios es más que un simple guardia de la moral. Y Luis dice, sí, es cierto, es más. Pero ojo, que el arbusto no tape el bosque. Él es más, no menos. En todo caso, nunca es menos. Es decir, el camino al paraíso pasa por el Sinaí. Y nadie, bueno, a la tierra prometida. Y nadie puede llegar a la tierra prometida sin atravesar el monte de los 10 mandamientos. Y en octavo y último lugar tenemos las escuelas de pensamiento más recientes de la teoría evolutiva, que propone que nosotros somos, que estamos ineludiblemente heredando el legado de maldad de nuestros antepasados, en la teoría idealista, que menciona o establece que nosotros somos seres malos porque somos finitos y como los recursos son limitados y las necesidades eh, inabarcables, entonces eso nos hace ser necesariamente egoístas. Y C.S. Lewis dice en este manual, en este libro, en este ensayo, que él no cree en la doctrina de la depravación total. Y él da dos razones. Él dice, en realidad no creo en la depravación total porque el ser humano ha demostrado que tiene un grado de bondad. Y sin ese grado de bondad, ni siquiera nos daríamos cuenta que estamos depravados o que hay una depravación que habita el corazón del hombre. Entonces, la conclusión que él da
de todo el asunto es, en el capítulo 4, que Él quiere provocar la comprensión de que efectivamente somos, en este momento, criaturas que en cierto aspecto, cuya personalidad, en cierto aspecto, debe ser un horror para Dios, tal como lo es para nosotros mismos, cuando nos vemos tal y realmente como somos. Y frente a esa enfermedad, entonces viene el remedio, que es el capítulo 5. Creo que es el capítulo 5. Vamos a ver.